R. Así que vamos a ir dando algunos detallitos ahí sobre cómo resolver este tipo de problemas utilizando la aplicación con la que hemos estado trabajando, ¿verdad? Se supone que todo esto ustedes lo van a trabajar en la versión de RStudio Cloud. Así que ya les he dejado ahí en el aula virtual algunos videos que les puedan servir para todo esto que vamos a estudiar el día de ahora, ¿verdad? Entonces, eh, comencemos con este problema. Estos problemas sugeridos, que solo son dos, es el que dice discusión de la semana de 16 al no sé cuánto de mayo, que es esta semana, ¿verdad? Entonces, comencemos con este primer problema. En este problema se está interesado en estudiar las latas de pintura de 1 litro. Según los datos que nos proporcionan acá, en este caso conocemos la desviación estándar de esa cantidad de pintura en cada envase. Se nos dice que es de 0.02 litros y se nos dice que se selecciona una muestra aleatoria de tamaño 50. Bueno, si se toma esa muestra aleatoria, resulta que el promedio de pintura fue de 0.995. Recuerden que son latas de pintura que se supone deberían de tener 1 litro de contenido. La muestra me da 0.995 litros. Y entonces nos van haciendo esta serie de preguntas. La primera pregunta es si es aceptable suponer que el contenido de pintura promedio en las muestras se distribuye de manera aproximadamente normal y que se explique, ¿verdad? En este caso, la clave está en que el tamaño de muestra que se está tomando es grande, es de 50. Entonces, según el teorema del límite central, cuando el tamaño de muestra es mayor o igual que 30, entonces podemos suponer que el promedio o que la media tiene aproximadamente una distribución normal. Pero entonces, en este caso, si estamos tomando una muestra de tamaño 50, damos por hecho que ese requisito se cumple, ¿verdad? Así que, por lo tanto, es aceptable suponer que el contenido promedio de pintura en las latas se distribuye de manera aproximadamente normal. En el literal B dice, utilizando R, estimar el contenido promedio real de la población de pintura en latas de 1 litro mediante un intervalo de confianza del 99%. Interprete el resultado. Bueno, lo primero que hay que saber es que R trabaja con datos reales. Así que para hacer una prueba de este tipo en R, necesitamos tener la muestra. En este caso, no se conoce la muestra, sino que lo único que conocemos es el tamaño de la muestra y el promedio de esa muestra. Así que una de las primeras situaciones que tenemos que aprender a hacer es a generar una muestra que tenga ciertas características que a nosotros nos interesan. Bueno, entonces, para eso, fíjense que vamos a utilizar, vamos a cargar una librería que se llama MASS. MASS. Vamos a cargar esta librería y esta librería tiene una función que me va a permitir calcular o generar una muestra que tenga este tamaño y que tenga esta media y que tenga esta desviación estándar. Así que vamos a esta librería, vamos a utilizar la siguiente función. Miren, vamos a guardar aquí en la variable pintura, llamémosle. Vamos a almacenar aquí, hay que ponerle esta función al inicio. Esto nos va a permitir que R pueda manipular la muestra. Así que colocamos esta función
y vamos a poner aquí, esta es la función que vamos a utilizar de la librería que acabamos de escribir. La función se llama mbrnorm. Esta nos permite generar una muestra que tenga ciertas características. Entonces, las características que nos interesan a nosotros, en este caso, es el tamaño de muestra, por ejemplo. Entonces, nosotros queremos que el tamaño de muestra de esta serie de datos que vamos a tomar sea de 50. Además, vamos a querer o necesitamos que la media de esta serie de datos que vamos a tomar sea de 0.995. Y la otra característica que necesitamos que cumpla es que la desviación estándar, que le vamos a llamar sigma, queremos que sea de 0.02. Estas son las características que deseamos que tenga nuestra muestra, ¿verdad? Ya que el problema no especifica cuál fue la muestra, sino que solo especifica los parámetros de esa muestra. Bueno, entonces, estos son los parámetros que vamos a poner adentro de esta función, mbrnorm. Así que el primer parámetro que tenemos que especificar, ahí es bien importante que tengan en cuenta que los parámetros se van poniendo en un orden específico. Entonces, el primer valor que usted debe de poner aquí es el tamaño de muestra con el que va a trabajar. En este caso, ponemos n. Después de n, vamos a especificar la media. En este caso es de 0.995. Después vamos a especificar la desviación estándar. En realidad, cuando utilicemos esta función, lo que hay que especificar es la varianza. Así que voy a colocar aquí sigma, que es la desviación estándar de 0.02, pero la voy a colocar al cuadrado. Y por último, vamos a tener que fijar un parámetro que se llama, creo que sí es este parámetro de empirical. El parámetro lo vamos a fijar a verdadero. Siempre lo tenemos que poner de esta manera. Veamos, entonces con los paréntesis como estoy aquí, este me cierra este me cierra este y ahí estamos. Creo que tenía ese paréntesis de más. Y estamos bien. Vamos a correr aquí el código a ver si no nos da ningún tipo de problema. No dio problema, ¿verdad? Entonces, ya generamos la muestra. Si la queremos visualizar, pues solo escribimos aquí pinturas y tengo que correr otra vez el código para que logremos visualizar. Y ahí estaría la muestra aleatoria que ha generado R, mire, de tamaño 50. ¿Sí? Lo interesante de esto es que si usted le calcula la media a esta muestra y le calcula la desviación estándar a esta muestra, deberían de ser los valores que hemos especificado en estas dos líneas. Veamos si es cierto que cumple eso. Entonces, aquí están. La media de esta serie de datos que hemos generado es de 0.995, que es lo que especificamos aquí, y la desviación estándar es de 0.02, que es lo que especificamos aquí. O sea, ya tenemos esta serie de datos, es la que nos interesa, y esta es la que le vamos a aplicar a la función que vamos a utilizar. Así que ya tenemos lista, digamos, nuestra muestra.
Y ahora viene lo que vamos a utilizar aquí, ¿verdad? Para construir el intervalo de confianza. Habíamos dicho en la sesión teórica que independientemente del tamaño de muestra, cuando estemos trabajando con una aplicación estadística, vamos a utilizar la prueba T. Entonces vamos a seleccionar aquí, de las alternativas que nos da, vamos a seleccionar la prueba T, t-test. El primer parámetro que tenemos que ponerle es la serie de datos a la que usted le quiere hacer la prueba. En este caso es a pinturas. Y le ponemos t-test, pinturas, y hay que especificarle el nivel de confianza que queremos hacer la prueba. El nivel de confianza que me piden aquí en este caso es de 0.99 y nos dice que construyamos un intervalo del 99%. Entonces ponemos aquí 0.99 y además de eso vamos a agregar aquí el símbolo de dólar y le pedimos que solo imprima el intervalo de confianza. Esta prueba da otros resultados, ¿verdad? Entonces, a nosotros solo nos interesa que nos imprima como resultado el intervalo de confianza. Entonces, eso se logra poniendo esto al final. Entonces, corramos a ver qué resultados obtenemos, a ver si no da algún tipo de error. Y aquí tenemos, mire, el intervalo de confianza. Dice que va desde 0.987 hasta 1.0025. Ese es el intervalo de confianza que obtenemos, ¿verdad? Ya lo calculamos directamente, ya no tenemos que utilizar ninguna de las fórmulas que hemos visto ahí. Y nada, bueno, este es el procedimiento así sencillo, ¿verdad? Entonces, este problema tiene la particularidad de que primero o antes de aplicar la prueba T hay que generar la muestra, que tiene ciertas características, que fue lo que hicimos acá. De ahí él se encarga de hacer todos los cálculos. Así que este es el intervalo de confianza que nos interesa. En el literal C dice que con base en estos resultados es posible afirmar que en promedio el productor envasa menos de 1 litro en las latas. Explique. Bueno, ya que el intervalo comienza en 0.98 y termina en 1.0025, vemos que este intervalo contiene a 1. Así que no es factible que podamos afirmar que el fabricante está envasando menos de 1 litro, sino que lo más seguro es que él está llenando los envases con el contenido adecuado. ¿Sí? Eso lo sacamos a partir del intervalo, ya que el valor de 1 está contenido acá, ¿verdad? Es cierto que está casi en la frontera, pero está contenido aún, ¿verdad? Si, por ejemplo, el intervalo no hubiera contenido a 1, imagínense que el límite superior hubiera sido 0.99. Entonces hubiéramos ido desde un límite inferior de 0.98 hasta 0.99. Ese intervalo no incluye a 1. Entonces ahí hubiéramos concluido que el fabricante parece estar llenando con menos contenido o con menos cantidad del debido. Parece que está llenando con menos de 1 litro. Si, por ejemplo, si el límite inferior hubiera sido 1.0025, y el límite superior hubiera sido 1.5, por ejemplo, entonces vemos que ese intervalo, que iría desde 1.0025 hasta 1.5, no incluye a 1, lo deja afuera. 1 queda a la izquierda de ese intervalo. En ese caso hubiéramos concluido que el productor está llenando las latas con un contenido superior a 1 litro. Pero bueno, en este caso parece que sí lo está llenando correctamente, ¿verdad? A partir de este intervalo. Ahora, fíjense en lo siguiente también. Ya esto nos da
el ancho del intervalo, ¿verdad? Si usted hace la diferencia, de estos dos valores, del límite superior menos el límite inferior, aquí tenemos el ancho del intervalo. En este caso, vemos que el ancho de este intervalo es de cuánto resulta ser el ancho. Vean, el ancho de este intervalo es 0.01516. 0.01516. Si este valor lo dividimos entre 2, el ancho usted lo divide entre 2, entonces a esa mitad del intervalo se le conoce como el error estándar. El error estándar. Entonces, en este caso, el error que estamos cometiendo al hacer esta estimación es cercano a 0.007. Ese es el error que estaríamos cometiendo en este caso al construir este intervalo de confianza, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a este. En el otro literal le dice que si usted desea un error de 0.005, fíjese, ahorita tiene un error de 0.07 con un tamaño de muestra de 50. Aquí en el literal D la pregunta es, si usted quiere reducir este error de tal modo que sea 0.05, ¿cuántas latas debería de inspeccionar? Bueno, ese se lo dejo a usted de tarea para que lo termine. Vamos al otro literal. Dice aquí que se calculen intervalos de confianza de 90%, 95%, 98%, 99.7%, que se comparen los resultados y que se concluya de esos resultados, ¿verdad? Entonces, vamos viendo esa situación. Miren, por ejemplo, hemos determinado aquí que al 99%, fíjense en este dato, al 99% hemos determinado que el ancho del intervalo era de, déjenme ver aquí el ancho cuánto era, 0.015. ¿Sí? Entonces lo que nos piden aquí es que comparemos el ancho del intervalo para estos niveles de confianza. Entonces vamos a ir cambiando. Fíjense, para cambiar el nivel de confianza, si usted quiere 90%, simplemente le cambia aquí. Aquí le pone nivel de confianza al 90% y corremos aquí. Pero aquí vamos a necesitar poner luego aquí calcular ese ancho del intervalo. Entonces aquí, mira, al 90%, al 90% obtenemos este intervalo de confianza. El ancho sería la cota superior menos la cota inferior o el límite inferior. Ese sería el ancho del intervalo. Veamos cuánto resulta ser al 90%. Fíjese ahora, al 90%, el ancho es de 0.0094. El anterior era de 0.015. Vemos que ha disminuido. Hagámoslo al 95%. Al 95%, el ancho del intervalo va a ser esta cota menos esta cota, ¿no?
Fíjese ahora lo que nos resulta que al 95%, el ancho del intervalo resultó ser de 0.011. 0.011. Y para el 98%, el ancho va a ser la diferencia de esta cuota menos esta cuota de acá. Vemos, y para el 98% obtenemos un ancho de 0.013. Y nos haría falta el del 99.7, ¿verdad? Para terminar aquí. Un nivel de confianza del 99.7. Entonces, el ancho que obtenemos ahí sería la diferencia de esta cuota menos el límite inferior. Ahí tenemos un ancho de 0.017. Entonces, fíjese cómo se comporta el ancho del intervalo. A medida que usted aumenta el nivel de confianza, a medida que pasa de 90, 95, 98, 99, fíjese cómo el ancho del intervalo va aumentando. En el 95% teníamos 0.011, al 98 era 0.013, al 99.7 era 0.017. Así que a medida que se aumenta el tamaño, el nivel de confianza, el ancho del intervalo va a ir aumentando, ¿verdad? Y eso tiene una relación que lo podemos explicar en términos de precisión y confianza. Cuando lea el guión de clase va a encontrar la explicación de eso, ¿verdad? Así que aquí solo se lo dejo ahí adelantado para que vea cómo puede ir usted analizando esa parte. Bueno, veamos si hay alguna pregunta en este primer problema. A ver si alguien tiene alguna consulta de esta parte. En el otro problema tenemos una serie de datos, que es toda esta de acá, que representa el consumo de 31 clientes de una empresa de energía eléctrica, ¿verdad? Así que este es el consumo en megawatts por hora, por año, de los clientes de esa empresa. Lo que nos piden es calcular, utilizando R, un intervalo de confianza del 95% para la proporción de clientes cuyo consumo es menor que 500 megawatts por año. Veamos cómo resolvemos esto. En este caso, a diferencia del problema anterior, ahora sí tenemos la serie de datos. Usted tiene esta serie de datos que directamente la puede copiar y, por ejemplo, definir con ella una variable que le podríamos llamar, por ejemplo, consumo. Variable, voy a pegar estos valores aquí. Lo único que hace falta es irlos separando por comas para que no me vaya a dar ningún error ahí, ¿verdad? A separar los 31 datos por medio de una coma y ya vamos a tener lista nuestra variable con la que vamos a trabajar. Ahora no tenemos que generar la muestra, ya la tenemos. Esto es lo que vamos a meter directamente a las librerías de R.
Si se fijan ahí aparece una marquita roja ahí indicándome que hay algún error, ¿verdad? Y los errores son comas que poner ahí. Ya con esto tenemos lista la variable. Veamos si no da, si no me faltó alguno ahí. Ahí está, ¿verdad? No dio ningún error. Ya almacenó la variable, ya la tenemos lista. Bueno, ahora lo que nos piden aquí, en el primer literal, es un intervalo de confianza de 95% para la proporción de clientes con consumo menor que 500 megawatts. Una manera manual, digamos, de hacerlo, ¿verdad? Es irnos a la muestra aquí y contar cuántos de estos son menores que 500. Por ejemplo, este es menor que 500. Llevaríamos un dato. El que le sigue es menor que 500. Llevamos 2. Este no, porque es mayor. Este también es mayor. Este es mayor. Aquí estaría el tercero. Aquí estaría el cuarto, que es menor que 500. Aquí tendríamos otro, el quinto. Aquí tendríamos el sexto, menor que 500. Séptimo, octavo, noveno, el décimo, que es menor que 500. Este no, porque es mayor. Este sería el onceavo, el 12, el 13, este sería el 14, el 15, este no, es mayor. Este sería el 16, este sería el 17, el 18, el 19, este no, y este sería el 20. De los 31 datos que tenemos acá, resulta que 20 son menores que 500. Bueno, aquí no hay problema en hacerlo de esa manera, ¿verdad? Porque solo son 31 datos, pero si tuviera más datos, ¿cómo automatizaría esa tarea? Bueno, por ejemplo, podríamos guardar aquí en una variable que se llame éxitos, por ejemplo. Recuerden que nos interesa de los 31, los que tienen la característica que nos interesa. Entonces le vamos a poner aquí que sume, con esta función, sum, que sume los datos de consumo son menores que 500. Y lo vamos a imprimir aquí para que vean el resultado. Si corremos esto, aquí me dice, mire, que los que son menores que 500 de este vector que tenemos aquí, de consumo, son 20, que son los que ya habíamos contado. Entonces, esta es una manera de automatizar esos en el caso de que usted tenga una gran cantidad de datos, ¿verdad? No va a ir contando uno por uno, lo hace automático. Entonces, ahora, ¿cuál es la función que vamos a utilizar en este caso? Aquí vamos a utilizar esta función que se llama prop test o prueba para proporciones. Aquí le vamos a especificar los siguientes parámetros. Le vamos a especificar cuántos éxitos obtuvimos. Especificarle que de los 31 datos que tenemos, 20 resultaron ser éxitos. 20 de un total de 31. Le especificamos ese valor y además le tenemos que especificar el nivel de confianza. Como queremos el intervalo al 95%, entonces le ponemos aquí 0.95. Y le decimos nuevamente que imprima simplemente el intervalo de confianza. Estos son los parámetros que debemos de poner. X, el número de éxitos, N, que es la cantidad el tamaño de muestra,
y el nivel de confianza con el que vamos a trabajar. Veamos acá. Veamos, nos está dando aquí. Dice que parece que hay algún problema ahí. Vamos a ver cuál es el problema. Éxitos está bien. De 31. Escrito, mal escrito ahí, veamos. Sí, estaba mal escrita esta palabra. Entonces, aquí nos da el intervalo. En este caso, nos dice que posiblemente la proporción de consumidores cuyo consumo es menor que 500 está entre el punto 45 y punto 80. Es un rango de valores, ¿verdad? Ahí posiblemente esté la verdadera proporción de los que tienen menos de 500. Entonces la respuesta literal A. El literal B dice que la gerencia de la empresa afirma que más de la mitad de los clientes tienen un consumo inferior a 500 megawatts por año. El intervalo calculado apoya o contradice esta información. Fíjense aquí, la gerencia piensa que la proporción de todos los clientes que tienen menos de 500 es superior a la mitad, es decir, es mayor que el 50%. Fíjense aquí en este caso, el intervalo comienza en punto 45 y termina en punto 80. Punto 50 está incluido en este intervalo, ¿sí? Entonces, es muy factible que el consumo de los que tienen menos de 500 megawatts no sea inferior a 500, sino que de hecho parece que es igual, ya que el valor está contenido en este intervalo, ¿verdad? Para que fuera menor, este intervalo debería de haber caído antes del 50%. Si las dos cotas caen antes del 50%, entonces hubiéramos concluido que el consumo es inferior, de 500 megawatts es inferior al 50%, pero en este caso parece que es igual al 50%. Bueno, y aquí nos hacen otra pregunta sobre el error. ¿Qué se podría concluir con una confianza del 95% sobre la magnitud posible del error cometido al hacer esta estimación? En el caso de las proporciones, el error está, o para calcular el error necesitamos calcular estas cantidades. Primero, la proporción de éxito, que sería de 20 sobre 31. Esa es la proporción de éxitos. Necesitamos además el complemento de esta cantidad. El complemento de 20 sobre 31 es 11 sobre 31. Con esas dos cantidades, que es P y 1 menos P, la primera es P y esta Q en realidad es 1 menos P, ¿verdad? El complemento de la primera. Con esto podemos armar el error estándar. Recuerden que en el caso de la proporción, el error estándar es la raíz cuadrada de P por 1 menos P, que para nosotros es Q aquí, dividido entre el tamaño de muestra, N. En este caso, el tamaño de muestra es 31, así que dejémoslo fijo. Este sería el error que se podría cometer, ¿verdad? Vamos a ver por dónde anda ese error que hemos cometido. Vamos a correr el código y vean que el error es cercano al punto 09.
o al 8%. Esa sería la magnitud del error que estamos cometiendo, ¿verdad? Aquí para este otro literal necesitamos instalar otras librerías. Me voy a mover a R porque aquí en esta aplicación no acepta que descargue librerías. Entonces me voy a mover aquí a R y aquí tenemos esta. Aquí está la variable consumo, que es la que acabamos de definir ahí. Y para la varianza necesitamos tener instalado estas dos librerías, ¿verdad? Entonces estas se instalan y una vez que usted las tenga instaladas, pues simplemente tiene que correrlas. Entonces aquí la sintaxis es la siguiente. Miren, la voy a copiar de aquí, se la voy a poner aquí. Si vamos a hacer una prueba de varianzas, entonces escribimos, después de haber cargado las librerías, ¿verdad? Escribimos esto. Y esto nos va a dar aquí el resultado de eso. La librería se llama con esto. Le dice que vamos a utilizar de esta librería la prueba de varianza, el var test. Lo cargamos y lo corremos y ya nos da aquí el intervalo de confianza. Así que en este caso, la varianza de los contenidos andaría entre 898 y 2514. Eso es lo que nos pedían ahí, ¿verdad? Un intervalo de confianza para la varianza. Y bueno, eso es lo que había que hacer ahí, nada más cargar esa librería y utilizar esa función, ¿verdad? Déjenme volver a donde estábamos. Y bueno, la otra parte es que usted pueda aplicar estos datos a una base de datos reales, estas funciones o este procedimiento a una base de datos reales, por ejemplo, con la que trabajamos en la práctica que evaluamos. La base de datos que tiene los pesos de los pollos. Se nos pide lo siguiente, dice que se construye un intervalo de confianza del 95% para el peso promedio de los pollos y para la proporción de pollos con un peso mayor o igual que 100. Y también para la varianza. Bueno, entonces recordemos, recuerden que esta base de datos tiene esta forma. Miren. La base de datos tiene el peso de los pollos aquí, tiene el tiempo, tiene el tipo de pollo y el tipo de comida. Entonces, lo que nos interesa es esta columna, que es el peso de los pollos, ¿verdad? Entonces, si queremos encontrar un intervalo de confianza para el peso promedio de estos pollos, entonces recuerde que tenemos que hacer una prueba test, llamamos a esta base de datos, ahí, colocamos $, y al colocar $, le decimos que seleccione esto. Aquí lo que hemos hecho es decirle a R que de todas estas columnas, solo tome la primera, que trabaje con la primera. Ponemos $, símbolo de $, y el nombre de la columna, que en este caso es el peso. Entonces ahí tenemos, le vamos a hacer la prueba a esta columna. El nivel de confianza que vamos a hacerlo es al 95%. Como antes, le vamos a pedir que solo imprima el intervalo de confianza. Veamos qué nos devuelve. En este caso nos dice que según esta columna,
el peso de los pollos es algún valor que está entre 116 y 127. Por ahí estaría el verdadero peso de los pollos. Ahí simplemente entonces lo que hay que hacer es tomar una columna y esa sería el equivalente a la muestra, ¿verdad? Y le aplicamos la prueba T a esa columna. Veamos este otro intervalo, mire, la proporción de pollos con un peso mayor o igual que 100. Aquí hacemos lo mismo. Necesitamos primero contar de estos, pero fíjese que ahora recuerde que esto tenía 578 datos. Obviamente no nos vamos a poner a contar de los 578 manualmente cuántos son mayores o iguales que 100, sino que lo hacemos automatizado, ¿verdad? Entonces le ponemos aquí, por ejemplo, éxitos y le decimos que sume de la variable esta, que es estos, los pesos, de esto queremos los que son mayores o iguales, ponemos los dos símbolos ahí, mayor e igual, 100. Y veamos cuántos son. Ponemos ahí éxitos para que imprima cuántos resultaron ser mayores o iguales que 100. Entonces, mire, aquí le dice que de los 578 datos que tenemos, hay 304 que son mayores o iguales que 100. Entonces, ahora, para encontrar el intervalo de confianza, lo que haríamos es tomamos esta librería, test, y le decimos que el número de éxitos X fue de 304. Esos son los que tienen la característica que nos interesa. 104. Le decimos que el total de datos era de 578. Y le especificamos el nivel de confianza con el que queremos trabajar, que también me lo piden al 95%. Y creo que no especificamos nada más ahí. Le ponemos que solo imprima el intervalo de confianza. Es conf. Y veamos que nos devuelve. A ver si no devuelve algún error. Entonces aquí está, mira. Lo que le dice que de esta población de pesos de pollo, los que pesan entre más de 100 o igual que 100, esa proporción anda entre el 48% y el 57%. En algún valor de este intervalo está el verdadero valor que nos interesa. Bueno, y de esa manera es que se trabaja con datos reales, ¿verdad? Uno simplemente va seleccionando la columna que le interesa y le va aplicando, ya sea una prueba T, o una prueba para proporciones, o una prueba para varianza. Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta. Básicamente eso era lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Ahí en el aula virtual tienen ya este material, ¿verdad? Así que ahí pueden, por ejemplo, esto de generar las muestras y todo eso, ya hay ahí un videíto para esos temas, ¿verdad? Échale un ojo ahí y vaya repitiendo, solo repita estos mismos ejercicios, ¿verdad? De esto mismo va a ir saliendo ahí la evaluación para esta unidad. Bueno, entonces
A ver si hay preguntas de esto, si no, pues ahí terminamos, ¿verdad?